Hola papás, ¿cómo están? Pues vamos a dar inicio con nuestro tema. Vamos a dar inicio con nuestro tema de escuela para padres. Después de unas largas vacaciones que hemos tenido, vamos a continuar con nuestra preparación de escuela para padres. Vamos a hacer nuestra pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites estar bien de salud, Señor, porque a pesar de todas estas situaciones que han estado pasando, tú estás con nosotros, Señor. Te queremos poner en nuestros momentos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro entendimiento, Señor, para que podamos aprovechar lo que vamos a escuchar el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar, así como hemos iniciado, si se recuerdan, para iniciar todos los temas, iniciamos siempre con nuestra oración y con una pequeña lectura de un cuento o fábula que nos lleva más o menos a lo que va el tema. El tema que vamos a ver el día de hoy, precisamente es el pecado me aleja del amor de Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar. Dice, la lectura se llama El secreto de la mariposa. A la niña Elena le encantaba pasearse sola en el bosque cercano a su población. Un día conoció una mariposa en un zarzal. Con mucho cuidado para no romperle sus alas, la dejó libre. La mariposa se alejó feliz, pero pronto volvió y le dijo a Elena, vengo y agradecerte. A cambio de tu atención, te cumpliré lo que tú más desees. Elena pensó un momento y contestó, lo que más deseo es ser feliz. La mariposa le sopló algo en el oído y se fue. Si alguien le preguntaba cuál era ese secreto de su felicidad, Elena contestaba sonriendo. He seguido el consejo de una mariposa. Pasaron los años. Elena, ya anciana, seguía siendo la persona más feliz. Sus nietos y vecinos no querían que Elena muriera sin que les comunicara el fabuloso secreto de la felicidad y le insistieron. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que te dijo esa mariposa? Finalmente, Elena les explicó. La mariposa me aseguró que Dios tenía un proyecto para mí, que lo buscara y ahí lo amara y lo sirviera. ¿Qué les parece la lectura? Y va un poquito encaminada también, si recuerdan, a nuestro tema anterior. ¿Se acuerdan que nuestro tema precisamente era el buscar, Dios tiene un proyecto para mí y que cada uno de nosotros íbamos a hacer de tarea qué proyecto tiene ese Dios para mí, ¿no? Entonces, bueno, se supone que cada uno de ustedes ya tuvo que haberlo hecho. En este caso, con esta lectura, ¿qué nos dice? Que busquemos la felicidad. ¿La felicidad con quién es? Pues con Dios. Y ahí nos dice, ¿verdad? Busca la felicidad, pero busca ese proyecto que Dios tiene para ti y ahí ámalo y sírvele. ¿Cuántos de nosotros lo hemos amado, lo hemos servido? ¿Cuántas veces muchos de nosotros, en lugar de adherirnos cada vez más a Dios, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Él. Y aquí este tema precisamente va encaminado a eso. ¿Qué nos aleja de Dios? ¿Qué es lo que nos hace tener esa enemistad con Dios? Dios no se enoja, bueno, se enoja con nosotros, pero bueno, no tanto, ¿verdad? Pero Él no se aleja de nosotros, porque Él siempre está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. ¿Pero qué nos aleja de Él? Pues precisamente es el tema del día de hoy, el pecado. ¿Cuántos de nosotros por medio del pecado, en lugar de acercarnos a Él y buscarlo y servirlo como esta niña Elena, nos alejamos de Él y en lugar de hacer lo que Él nos pide, hacemos todo lo contrario? Entonces, eso nos lleva a irnos alejando poco a poco de Él. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice. Esto lo vamos a ver en Primera de Juan, del 1 al 5. Dice, este es el mensaje, Dios perdonará nuestros pecados. Este es el mensaje que le hemos oído y les anunciamos. Dios es la luz y no hay en él oscuridad alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz como él, que está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no habita en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, entonces aquí como nos dice que si Dios perdonará nuestros pecados, pues claro que nos perdona nuestros pecados, pero también tiene que haber una aceptación de estos pecados. No podemos decir que no cometemos pecado, aunque a veces nos confesemos, no podemos agarrar y decir, es que yo ya no tengo ningún pecado. ¿Por qué? Porque seríamos mentirosos, porque todos cometemos pecado y en algún momento de nuestra vida fallamos. Tenemos que andar en la luz y esa luz, ¿quién nos la proporciona? ¿Quién nos la da? Pues Cristo. Él es la verdadera luz que nosotros estamos invitados a seguir. Y el pecado, ¿qué es lo que nos hace? Pues nos va alejando de ese gran amor que Dios nos tiene. Y entonces no podemos agarrar a andar por la vida y decir, es que pues yo no tengo ningún pecado, los demás son muy pecadores, pero yo no, porque entonces seríamos unos mentirosos, como aquí dice, ¿no? O estaríamos poniendo en duda lo que Dios nos quiere dar y lo que nos manifiesta. Fíjense, poco a poco vamos a irlo desglosando, ¿verdad? Se oye muy fuerte de repente eso de ser mentirosos o todo, pero es que el hombre constituido precisamente por el mismo Dios, si se acuerdan, fue constituido por él, lo hizo Dios y lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, al ser una obra de Dios y la obra perfecta que él hizo, que fue el hombre, pues está la otra parte, que es la maldad, que siempre, o sea, no podemos decir que el demonio no existe, sí existe, pero a lo mejor lo que podemos ver es que el demonio no es que se nos meta, ¿eh? Simplemente el demonio nos pone las tentaciones y los que nos aceptamos somos nosotros, ¿sí? Simplemente al ser constituido por este creador que nos hizo, ¿sí? El demonio se queda envidioso. El demonio dice, ¿cómo todas estas personas van a estar con él? Tengo que meter así que mi cola, ¿verdad? Y entonces esas veces los va haciendo que vayamos tomando decisiones malas y nos vayamos teniendo ese pecado, nos vayamos alejando de él y en lugar de aceptar a Dios y ser felices como lo fue Elena, empezamos a vivir una vida de problemas, de ser infelices, de, no sé, traumas o infinidad de cosas que muchas veces o la mayoría de veces son provocadas por nosotros mismos. Esa lucha entre bien y el mal existe, pero de una o de otra forma, nosotros somos los que lo propiciamos, porque al no reconocer a Dios como tal, al no tratar de ser felices, simplemente ya vieron lo que leyó Susi, decía, Dios es luz y quien vive en la luz vive en lo que es todo lo que es luminoso, pero si tú decides vivir en la oscuridad, entonces, por mucho que te ilumine esa luz de Dios que existe, tú eres el que decides vivir en esa oscuridad. En cambio, si dices, sí, reconozco, soy pecador, me confieso y le pido perdón a Dios, y me perdona porque Él es tan misericordioso, quiere decir que esa luz, me vuelvo luz y empiezo a ser luz para otros. Pero si estoy en la oscuridad, también puedo jalar a muchos a esa oscuridad, a vivir en esa oscuridad, empezando por mi propia familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por todo lo que es mi entorno de mi familia. Si yo vivo en esa oscuridad haciendo pecado tras pecado, lo único que hago es jalar a todos a esa misma oscuridad. Ahora, hay una pregunta, dice, ¿qué es el pecado? Pues el pecado yerra nuestro objetivo, nos lleva a ser lo que debemos ser, perder la ruta de la identidad y la felicidad. Fíjense, desde que estábamos en el paraíso, el demonio engaña a nuestros primeros padres, ¿no? Y les enseña o les dice que para tener esa felicidad o alcanzar esa felicidad, tenemos que ser como él, ¿no? Y los lleva a ese engaño y les muestra que de esa forma ellos pueden caminar, que es su salvación. Los engaña a decir que por ellos mismos ellos se van a poder salvar, seduciéndolos por un placer transitorio o superficial. Se perdió la felicidad permanente e incluso interna.
¿sí? Nosotros cuando cometemos pecado, perdemos esa felicidad, perdemos incluso eh, esa, esa gracia que nosotros tenemos con Dios, desde que el demonio, ¿no? Y queremos ser como dioses, les enseñamos a los niños que queremos ser como dioses y quiere Adán y Eva salvarse por sí misma, ¿no? Quieren ser como Dios. Y no, ¿por qué? Porque lo único que nos lleva es a perdernos. Dice, El pecado, dice, es un atentado contra la soberanía de Dios. Querer usurpar el árbol de la ciencia del bien y del mal para decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, al margen de Dios. Fíjense cómo el hombre mismo es el que va propiciando. ¿Se acuerdan que lo que nos dice la historia de la salvación, Adán y Eva estaban en un paraíso en el cual nomás lo único que Dios les dijo, nada más no coman de ese árbol de la ciencia? ¿Qué fue lo que los impulsó a comerlo? No vamos a hablar de si fue Adán, fue a Eva y que porque la mujer, no, vamos a quitarnos. Es cada quien decisión de cada quien, ¿no? Pero de una de otra forma el demonio fue el que entró y les hizo ver y les metió esa espinita de decir, si ustedes lo comen van a ser como Dios, van a tener la ciencia como Dios para poder ser como Él y tener todo lo que Él tiene. Y nosotros nos dejamos seducir por Él, bueno, ellos se dejaron seducir por el demonio y comieron de Él. Entonces, imagínense y desde entonces ya existe el pecado. El pecado es no confiar en Dios, sino querer salvarnos por nosotros mismos. Los pecados son las diferentes formas concretas con las que manifestamos que estamos creyendo en nuestros caminos y medios para conseguir la felicidad y realizar personal y socialmente, ¿sí? Entonces, fíjense, el pecado es no confiar en Dios, creer que nosotros mismos nos vamos a salvar, creer que por nuestras propias manos podemos hacer las cosas y no confiar totalmente en Dios. Fíjense, al no confiar en Dios, depositamos muchas veces esa confianza en ídolos que lo suplantan. Quien pone su fe en estas frágiles fuerzas humanas o fabrica ídolos, pronto se decepciona, pues su corazón tiene sed de lo infinito que nada ni nadie puede saciar. Pues Dios ama tanto que no quiere que perdamos la felicidad, porque el pecado hace más daño al hombre que a Dios. El que me ofende hace daño a su alma. Eso lo dice en Proverbios. Pero fíjense cómo nos ha llevado todo esto a precisamente buscar ídolos falsos. ¿Cuántos de nosotros, en lugar de a lo mejor hacer una oración a Dios, estamos esperando a ver qué dice el horóscopo del día o de la semana, a ver cómo va a ir esta semana? ¿No? O, ay, me está yendo mal, voy a ir a hacerme una limpia. Que me hagan una limpia. Que me digan cómo va a ir este mes. Que me dé suerte, que me lean las cartas. Que me lean el café. Que aparentemente somos católicos y sabemos que no debemos adorar a otros dioses, pero el día de Año Nuevo, llevamos nuestro borreguito con las monedas para que jalar la suerte para que todo el año no nos falte dinero. O la sábila, ¿no? La sábila, precisamente, la sábila con la herradura y con el listón rojo. Bueno, me han platicado, ¿eh? ¿Cómo es? Y todo eso es para jalar suerte, para quitar envidia. Cuando tenemos al máximo con nosotros y si nosotros lo buscamos y estamos bien con Él, bien dice la palabra de Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero nosotros muchas veces andamos en busca de esto cuando lo tenemos todo al alcance. El pecado nos trae consecuencias a nuestras vidas. El pecado esclaviza. El que comete un pecado es esclavo. El pecado es una telaraña que atrapa al hombre, haciéndolo perder su libertad. Una vez que le abrimos la puerta, se convierte en una trampa que nos encadena. Es como una catarata que nos impide regresar, ¿sí? Fíjense, el pecado nos esclaviza. Cual sea nuestro pecado, el demonio sabe nuestras debilidades y sabe de qué pie cojeamos. Y entonces nosotros, este pecado nos va encadenando, nos va llevando. Por ejemplo, si nosotros sufrimos de alguna adicción, ¿no? Nos hace esclavos. Simplemente
Como un ejemplo, podríamos decir el fumar, ¿no? Nos llega a ser una adicción que cuando la queremos dejar por sí solos, a veces no podemos. Igual las drogas o el alcohol. Y hay veces que no lo podemos dejar tan fácilmente, necesitamos ayuda. Aunque a veces nosotros digamos, ay, el día que yo quiera lo dejo. Hay personas que a lo mejor sí lo pueden dejar, pero hay personas que no, que necesitan ayuda. Así es el pecado, nos esclaviza hasta que nos tiende como una, dice aquí, ¿no? Como una araña, ¿no? En sus redes y no nos deja cambiar, no nos deja salir y se va haciendo como una bola de nieve donde cada vez va creciendo más y más y más y hay veces que ya estamos tan metidos en ese pecado que sentimos que ni siquiera lo es, ¿no? Hay veces que podríamos decir que podemos ser muy mentirosos y hasta nuestras propias mentiras a veces hasta no las creemos, ¿sí? Entonces el pecado esclaviza y nos llena de muchas cosas que, y muchas consecuencias, ¿no? Que nos llevan a morir espiritualmente. El pecado produce la muerte. El salario del pecado es la muerte, Romanos 6 nos lo dice. Jesús se mostró muy comprensivo con todos los pecadores, comía con ellos, se dejó lavar los pies por una prostituta, y entre los seguidores incondicionales se contaba gente que dudosa reputación. Nunca rechazó, juzgó ni condenó a ningún pecador. Con los que nunca pudo entenderse y comunicarles la vida en abundancia fue con aquellos que se creían buenos y perfectos. Con ellos fue muy duro y violento, al punto que los llamó raza de víboras y sepulcros blanqueados. Como nos dice Susi, ¿verdad? Ese pecado nos esclaviza, pero imagínense hasta dónde llega que muchos de nosotros podemos estar muertos en vida por el pecado. Como ella lo dice, por ejemplo, cuando estamos más chicos, ay, no pasa nada si agarro 5 pesitos en la mano. 1 pesito, 2 pesitos. Empiezo a agarrar cosas que no son mías. Cuando voy creciendo, si no tengo no me detengo y no voy viendo las cosas, me vuelvo un ratero, me vuelvo un amante de lo ajeno. Y poco a poco se me va haciendo se me vuelvo hasta cínico, ¿no? Porque ya se me hace algo normal. Eso quiere decir que ya toqué fondo. No nomás me esclavizó, sino ya estoy muerto en vida porque se me hace algo normal el quitarle a los demás. Como nos dice Jesús que a pesar de todo, o sea, el salario del pecado es la muerte. Y no quiere decir que digamos, ay, es que como estoy pecando me voy a morir. No, muchas veces estamos muertos en vida, porque el pecado nos tiene tan comprimidos y todo eso que no sabemos ver nada de la felicidad que nos habla Él, sino al contrario, todo se nos hace muy normal, ¿verdad? Todo se nos hace así como que, ya, pues ya total, ya me perdí, pues puedo estar perdido, ¿no? Puedo seguir perdido. Pero fíjense cómo no nomás el pecado es, nada más es de lo que, como nos dice aquí, Jesús se relacionó con gente pecadora, pero que al final se arrepentía y decía, perdóname, y Él los perdonaba. Más bien también aquí entra lo que los habla de sepulcros blanqueados, porque eran los que decían, o los que muchos, a lo mejor ahora todavía vemos muchos sepulcros blanqueados, porque decimos, ¿confesarme? Yo no necesito confesarme. Soy una persona buena, yo no hago daño, no tengo malos pensamientos, no hablo mal, no le creo nada a nadie. Yo soy un ejemplo. Somos esos sepulcros blanqueados que a pesar de que sabemos que estamos mal, nos ponemos la careta de que somos muy buenos, que estamos bien, que vamos adelante, que no le hacemos daño a nadie. Es más, dentro hasta de la misma iglesia. Muchos estamos ahí y muchas veces ponemos una cara y somos otra persona, ¿no? Esos son los sepulcros blanqueados, por eso les decía, raza de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque nos blanqueamos por fuera, pero por dentro estamos más oscuros que el carbón. Y también dice que una de las soluciones a un problema es reconocerlo, ¿sí? El día de hoy Jesús nos invita a reconocer nuestros pecados, a reconocerlos y tratar de cambiar. ¿Cómo vamos a conocer alguna enfermedad que tengamos? Pues reconociéndola, ¿no? Hace ratito yo hablaba sobre ¿cómo se llama? Sobre las drogas, el alcoholismo, etcétera, ¿no? Y así es lo mismo con el pecado. Tenemos que reconocernos que somos pecadores y decirle a Dios, perdóname, Señor, porque me cuesta mucho trabajo. Somos débiles y nos cuesta mucho trabajo el cambiar ciertas actitudes, ciertas cosas que nosotros tenemos y que nos envuelven y nos llevan a ser esclavos de este pecado.
Fíjense cómo nos habla de que, nos habla Susi de reconocerlo. Pues el peor pecador es el que no reconoce su pecado. Ese es el peor pecador. El que dice, no, 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 yo no soy envidioso, yo no soy, ¿qué podemos decir? Rencoroso. O sea, hay infinidad de cosas, pero el no reconocerlo, ese es el peor pecado. Y luego dice, lo peor que nos puede pasar es, no es pecar, sino más bien no reconocer que hemos pecado. ¿Sí? Eso es lo peor de todo. ¿Por qué? Porque nosotros, si tú no lo reconoces, es como muchas veces lo hemos oído, ahorita habló Susi de una adicción. Si tú, por ejemplo, te gusta mucho el alcohol o te gusta mucho esto y lo otro, y muchas veces, es que tomas mucho. No, yo no tomo tanto. No, lo normal o lo X. Y hay veces que siempre estás borracho, pero tú no reconoces que sí rebasas esa parte del alcohol, entonces no lo reconoces. Entonces aquí la invitación, como dices, sí es primero reconocer que sí estoy mal, que sí estoy haciendo algo que está afectando primero a mí y luego estoy afectando a los demás. O como, por ejemplo, ¿no? Yo no soy chismosa, yo no me meto en la vida de nadie y estoy cuidando la vida de la vecina y cuando, cómo llega, y llevo su bitácora de cómo llega, cuando llega, con quién llega, pero no, yo no soy chismosa, ¿no? Entonces cada uno de nosotros sabemos qué pecado nos jala más, qué pecado nos envuelve, ¿no? Qué pecado nos tiene esclavizados. Sí, porque a fin de cuentas nosotros mismos sabemos. Por eso lo importante de esto es reconocernos, nos dice, ¿no? Reconocernos pecadores. Todos pecamos y todos sabemos, ahora sí que como decían los dichos, de qué pie cojeas. Entonces, el demonio sabe en dónde darle a Héctor, en dónde darle a Susi, en dónde darle a cada uno de nosotros, porque a lo mejor, por ejemplo, yo soy muy enojón y estoy trabajando ese enojo y el demonio dice, ya está trabajando eso, déjale pongo esto para que se enoje, déjale pongo esto otro, y me empieza a poner pruebas y yo en lugar de a lo mejor de detenerme, pues me voy como gordo en tobogán, ¿no? Y lo sigo haciendo. Así como eso puede ser a cualquiera de nosotros, cada uno, como esto en este caso, sabemos qué es lo que, ahora sí que nuestro talón de Aquiles, en donde el demonio nos puede pegar, y ahí es donde tenemos que trabajarlo. ¿Para cómo? Lógico, también. No podemos agarrar y decirle, Señor, échame una mano, no, ahí cámbiame. Ahí cuando tengas tiempo, ahí cámbiame. Pues yo quiero cambiar, pero pues échame la mano. ¿Y O yo qué hago? decir, ¿No? o decir yo soy así y pues ni modo, ¿no? Que los demás se aguanten. Sí, o también la otra, como dices, ¿no? Así soy y qué. Así me hicieron, así me hice. Eso no es cierto. Dios te hizo una persona amorosa que puedes dar amor y puedes dar muchas cosas, no es así como estás, ¿no? Como dice, por eso, y también por otra parte dice, todos somos responsables de los males del mundo. Muchos de nosotros hablamos de pecado y a lo mejor nos vamos hasta el grado de decir, es que aquel es un pecador, es que es un pecador, pero todos somos responsables de una o de otra forma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita hablando otra vez de los rateros, ¿no? O de las personas que roban. Esos no nacieron, como hemos dicho, de un árbol, no salieron de una planta y de ahí se hizo el ratero, o de ahí no fue un asesinato. O sea, todos se hicieron con el paso del tiempo y por no tener una ayuda de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esos son los males que a fin de cuentas nosotros mismos a veces provocamos. No hay que atribuir a nuestros primeros padres, al gobierno o a otros países los males que vemos en el mundo. Ellos tienen una gran responsabilidad, pero todos tenemos parte de culpa en los males que azotan a nuestra comunidad y al mundo. Como por ejemplo, hay gente que muere de hambre y no hacemos nada para unirnos y cambiar esa situación, ¿no? Muchas veces decimos, ay, los flaquitos o los chiquitos de África se están muriendo de hambre y no los ayudan. No, o sea, no nos vayamos hasta África, veámoslo en nuestra comunidad. ¿Cuánta gente no tiene? Fíjense, por ejemplo, hablando de esta pandemia, ¿cuánta gente no tuvo a veces un día para comer? No tuvo a lo mejor un taco que llevarse a la boca para sus hijos. Y nosotros egoístamente dijimos, pues mientras yo esté bien, que los demás se rasquen, ¿no? A ver cómo le hacen. Y luego de ahí ellos salen y quieren a lo mejor hacer algo y la necesidad los lleva. No, tampoco es hablar de necesidades, pero no podemos decir que también por necesidad roban esto y lo otro. Pero de una u otra forma nosotros a veces provocamos
ese tipo de cosas porque podríamos hacer más por otras gentes, que es lo que hablaban de ayudar, servir y dar, que quedarnos con los brazos cruzados. Muchas veces hay gente que no sabe leer, no sabe escribir, no tiene trabajo y nosotros podemos ayudarlos y no lo hacemos, ¿no? Volvemos a lo mismo, somos egoístas y mientras yo esté bien, pues que el mundo ruede, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Podemos anunciar y denunciar, por ejemplo, en algún trabajo, que hay un mal manejo de algo o en nuestro propio trabajo y nos podemos unir para reclamar nuestros derechos, ¿no? Y sin embargo decimos, no, pues así que pues que cada quien se rasque con sus propias uñas, ¿no? Entonces muchas veces nosotros somos responsables porque no nos unimos. Fíjense que ese egoísmo y pereza hacen que muchas veces no nos preocupamos por cambiar las situaciones injustas, ¿no? O sea, a veces ese egoísmo de que, pues es que a mí no me está pasando, pues ellos a ver qué hacen, ¿no? Es que mientras no pase cerca de lo que estábamos viendo, por ejemplo, ahorita en la situación de lo que estábamos comentando, de la gente que muchas veces no tiene la conciencia de cuidarte con esa pandemia, ¿no? De que sigan haciendo sus fiestas, siguen haciendo reuniones, te subes al pecero y no falta la que no quiere, o él, la o los que no se quieren poner su cubrebocas, que andan como si nada. Y a lo mejor muchos decimos, es que a lo mejor no les ha pasado a ellos, ¿no? ¿Cuántas veces a este punto ha llegado gente que todavía no cree? Pero los que hemos pasado por pérdidas de familiares y todo, nos hace pensar que es decir, ¿por qué no nos vemos unos por otros, no? Si todos nos cuidáramos, si todos tomáramos las situaciones como es, estaríamos diferente, ¿no? Pero bueno, ese es otro. Cuando damos, y lo principal es cuando damos un mal ejemplo, precisamente en esto, contribuimos a que reine el mal, pero también cuando no luchamos para quitarlos, contribuimos a que dominen los males. O sea, volvemos a lo mismo. Mi ejemplo de lo que yo hago puede llevar a otros a perderse. Pero también, aunque yo no lo hago, tampoco lucho por a lo mejor quitar ciertas cosas, ¿no? Muchas veces decimos, ¿qué puedo hacer yo, un simple mortal que vivo en un lugar donde viven miles de personas? Yo no voy a cambiar a la gente. Pero muchas veces con nuestro ejemplo, con la forma de llevarnos cada uno de nosotros y cada vez vamos siendo más, van a ir siendo menos los que van haciendo cosas malas. Dice, todos estamos unidos en el bien como en el mal, y con nuestras malas acciones y con nuestras omisiones colaboramos a extender el mal, al igual que el mal que cometimos nuestros antepasados nos afecta hoy, como dice San Pablo. No hay nadie bueno, ni siquiera uno, no hay un sensato ni uno que busque a Dios, que todos pues se callen y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios. Fíjense, cuando omitimos las cosas, ese es uno de los pecados, el pecado de omisión, lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Gran parte de los pecados, pues entran los pecados de soberbia, de avaricia, de lujuria, de ira, de gula, de envidia, de pereza, que es la madre de todos los pecados, ¿no? Los pecados capitales. Entonces, si muchas veces nosotros preguntamos y decimos, pues es que yo no cometo pecado, pues claro, debemos de analizarnos, debemos de hacer un acto de conciencia y ver y estudiar los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal en los 10 mandamientos? ¿Qué es el que no estoy cumpliendo para saber en qué pecado estoy? Ver los pecados capitales que ahorita les acabo de mencionar, ¿no? ¿En qué pecado estoy? En la soberbia, me creo más que todos los demás, en la avaricia, en la lujuria, en la ira, me enojo de cualquier cosa, en la pereza, ¿sí? Entonces es importante que nosotros nos demos, hagamos un pequeño examen de conciencia para saber si realmente quiero ser feliz como esa niña en la mariposa y buscar la felicidad, ¿no? Buscar la felicidad de Dios y sabernos que somos pecadores y que sabemos también que Dios nos perdona. Y un poquito ya para cerrar el tema, vamos a hacer, bueno, son una serie de preguntas, pero más bien vamos a desglosarlas. Dice, ¿qué es el pecado? El pecado es una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana.
Cristo en su pasión revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. Esa es en sí la definición de pecado. Dice, ¿cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad? Bueno, eso se lo vamos a dejar a la catequista, que nos lo diga en qué se dividen y cómo, ¿cómo se puede decir? ¿Qué características llevan para que sea un pecado o no sea un pecado tan fuerte, ¿sabes? El pecado se distingue en dos partes, en pecado mortal y en pecado venial. El pecado mortal es algo más grave hacia Dios. El pecado mortal siempre nos lleva a que la persona tenga una consecuencia. Y el pecado venial son pequeñas acciones malas y esas se borran con obras buenas. Pero ojo, si nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a decir una mentira piadosa entre los pecados veniales, no le pasa nada a otra persona cuando yo digo alguna mentira, ¿no? Sí, pero si yo estoy acostumbrado a decir muchas mentiras, entonces ya soy un mentiroso. Y entonces ya en los 10 mandamientos nos dice, no mentirás. Ajá, entonces, ¿cómo lo vamos a distinguir? Pues dependiendo de la gravedad de cada uno de los pecados. Si mi pecado le hace daño a alguien más, entonces es un pecado mortal o tiene una consecuencia, entonces sí es un pecado mortal. Aunado que yo les decía que todos los pecados mortales pues viene siendo la desobediencia a los 10 mandamientos y a los pecados capitales. ¿Y qué se tiene que hacer para que sea un pecado mortal o para que sea un pecado? Tiene que ser. Tiene que haber tres cosas. Una, saber que lo que estoy haciendo mal, saber que está mal, que lo que estoy haciendo está mal. Que nadie me obligue a hacerlo y que aún sabiendo que está mal y que nadie me obliga a hacerlo, aún yo lo haga. De esa forma yo me voy a dar cuenta que es un pecado mortal. Fíjense, entonces ya sabemos en este caso que si yo cometo un pecado es porque sé que está mal, sé que nadie me está obligando a hacerlo y que a pesar de saber que está mal y nadie me está obligando, me valga y lo haga. Entonces, echémosle un examen de conciencia a cada uno de nosotros, qué es lo que estamos haciendo y precisamente que conjuga esas cosas, esas tres cosas, ¿ok? Bueno, pues de esta forma damos por terminado este tema, invitándolos precisamente a tener esa conciencia y el buscar reconciliarnos con Dios. Cada uno sabremos, nosotros, yo no soy quien, ni Susi, nadie, nosotros para decirles qué es lo que están haciendo mal. Cada uno de ustedes, como decía Susi, hacer un examen de conciencia en el cual qué cosas me están llevando a no ser feliz, a estar mal, porque el pecado es a lo que nos lleva. Y para terminar, les queremos decir que el video se les va a hacer llegar por YouTube y ahí en el contenido se va a poner dos preguntas que se les van a hacer llegar, que es la forma en que vamos a saber nosotros que en realidad ustedes vieron el video y que están haciendo su tarea. Y lo vieron completo. Ah, precisamente, ¿verdad? Sí, porque a lo mejor nos dejan a la mitad y dicen, ay, estos nos aburrieron y ya déjalo así, ¿no? Entonces, se les va a mandar una pequeña tarea que, bueno, ahí ustedes lo van a ver, que es qué he aprendido, qué vi del tema, qué fue lo que me quedó de este tema y al final a qué me comprometo con este tema de aquí en adelante en mi vida. Yo sé que por el tiempo que nos deja grabar el YouTube, a veces lo hacemos muy rápido, ¿no? Y a veces hasta con el nervio. Pero esperamos que les haya quedado un poquito claro cómo nos alejamos del amor de Dios. Él siempre nos ama y tiene un plan perfecto para nosotros, pero nosotros al dejar entrar al pecado, nos vamos alejando cada vez y cada vez más de Él. Entonces, así como decíamos, otra vez los volvemos a invitar a que hagan un examen de conciencia y esa va a ser su tarea, hacer un examen de conciencia y ver de qué forma yo estoy fallando y de qué forma yo estoy pecando para poder hacer un cambio verdadero. Bueno, pues vámonos, que tengan un lindo día y vamos a despedirnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Señor, por estos momentos compartidos. Gracias porque nos permites reconocer que somos pecadores, Señor, y que también reconocer que tú estás siempre con nosotros y que tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a alcanzar la verdadera felicidad, Señor, para que cuando estemos contigo lleguemos con esa sonrisa que tú nos das
lleno de amor y misericordia hacia nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nada más, cualquier duda, cualquier pregunta, como dice Susi, como es muy poquito el tiempo, de repente vamos un poquito rápido y el nervio, pero cualquier pregunta o duda que tengan, ahí por medio también del video después, pueden hacerla y si gustan, hasta personalmente se los podríamos contestar. Sí, que Dios los bendiga y gracias por su atención.